¿Tiene Romanos capítulo 3? Quiero que leamos un versículo. El versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que lo leamos nuevamente, amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, te la damos a ti. Tú eres misericordioso, tú eres un Dios de amor, de bondad, de fidelidad. Pero por sobre todas las cosas, tú eres un Dios de diseño, en el cual has hecho un diseño para cada una de nuestras vidas, Señor, y en ese diseño perfecto es en el que caminamos. Más allá de no entender y no ver muchas cosas en nosotros mismos, Señor, pero tú nos estás llevando a esa obra perfecta y completa que tú diseñaste de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero compartir y quiero solamente recordar un par de cositas de las que estuvimos compartiendo el sábado pasado. ¿Cuántos recuerdan lo del sábado pasado? Bueno, no voy a preguntar porque está complicado, pero sí hablamos un poco, se va a recordar, si no ahí tiene para escucharlo. ¿Cuántos escuchan nuevamente los mensajes? No. En alguna vez lo seguro. ¿Y por qué no? ¿Somos capaces de ver hasta 3, 4 veces las mismas películas o no? Pero ¿sabe cuánta riqueza hay? ¿Cuánta riqueza hay cuando usted escucha y reescucha y vuelve a escuchar algo? Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y siempre revelará a nuestras vidas y aumentará nuestra fe y aumentará nuestro conocimiento. Y a medida que usted y yo leemos y releemos y reescuchamos, realmente los principios de Dios vienen a nuestra vida. ¿Cuántos quieren manejar revelación? A ver, vamos. ¿Cuántos quieren manejar revelación, secretos, misterios? Sea sincero. Dígase para sí mismo, así como voy es imposible. Imposible manejar principios, revelación, secretos y misterios cuando no los busco en la palabra. Porque en un versículo bíblico, mire, yo leía esta semana y a ver cómo decirlo para no decirlo. Leía en esta semana la palabra del Señor y a lo mejor se recordará, el sábado pasado estuve compartiendo algo acerca de las vestiduras. ¿Cuántos recuerdan? Y leí esta semana la palabra del Señor pidiéndole lógicamente a Dios que trabajara en la palabra, que trabajara en mi vida, dándome algunos principios y algunas cosas en el cual van aumentando lo que Dios va dando y uno va sumando cosas, va sumando principios, va sumando revelación, va sumando enseñanza, conocimiento, para hacer de un concepto, para hacerlo más amplio y tener un entendimiento mucho más profundo. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces va sumando cosas. Y estaba preparando, estaba leyendo acerca de un tema en particular que quiero compartir realmente bien profundo y bien fuerte para la iglesia, que es la ley de lo primero. La ley de lo primero, de poner a Dios en el primer lugar, de lo que desata realmente moverse en esa legalidad de lo primero. Y sabe que he leído por años la palabra del Señor, pero Dios me hablaba en un versículo en el cual lo he enseñado, lo he predicado y lo he leído infinidad de veces, y usted y yo a lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero sí me hacía
por eso yo quiero que, y más, todo lo que se está recibiendo miércoles, sábado, tiene que ver con el hecho de poder asimilar de una manera más profunda, de una manera mucho más profunda, e hilar fino, de hilar un poco más fino, cada vez más fino, realmente para poder entender y poder vivir lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que vivir. Porque todo lo que la palabra de Dios dice tiene que venir a mi vida. ¿Cuántos creen eso? Ahora tengo que volverme detallista. Tengo que volverme un hombre, una mujer, en el caso de las mujeres, tienen que volverse realmente detallista. Dígaselo, póngase la manito ahí en el pecho, diga, tengo que volverme detallista. Muy detallista. En los conceptos de la palabra del Señor tenemos que buscar realmente que Dios nos dé principios, pinceladas, realmente que tengan una profundidad realmente impresionante. Y cuando yo escribía y estaba ahí haciendo algunas anotaciones en cuanto a la ley de lo primero, a las primicias y a diferentes cosas, lo que significa, lo que abre, lo que desata. Y Dios me hablaba acerca de poder, cuando usted se mueve en esa atmósfera de Dios, y yo quiero, en esta noche voy a hablar un poquito acerca de la gloria de Dios, pero cuando usted y yo nos movemos en esa atmósfera espiritual de la esencia de Dios, y cuando hablamos, por ejemplo, de lo primero, y cuando nos movemos en esa legalidad que habilita lo primero, cuando practicamos lo primero, entramos en un nivel realmente de movernos aún en el tiempo. Mire lo que dice, yo solamente le suelto esto. Dice Dios, por ejemplo, cuando Abraham dice que se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec. ¿Cuántos se recuerdan esa palabra? Hebreos capítulo 7. ¿Cuántos recuerdan eso? Dice la palabra de Dios que Dios, por ejemplo, venía Melquisedec de derrotar realmente en una batalla, y dice la palabra de Dios que él viene, se lo encuentra con Abraham, y Abraham ve algo en él realmente que lo impulsó a moverse en un principio que nunca había practicado. ¿Cuántos sabían eso? Abraham se movió en un principio que nunca había practicado. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía, de sus bienes, de su salario, de todos sus animales, de todo. Pero cuando usted, mire lo que dice Hebreo, mire, solamente le digo esto como para que usted entienda lo que yo quiero compartirle hoy. Hebreos capítulo 7, para que tengamos una mente abierta. El versículo 1 empieza diciendo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Yo quiero que usted lea esto, y si no lo entiende, si no entiende un poquito de historia. Cuando Abraham se encuentra, por ejemplo, Hebreos está relatando lo que Abraham, un relato de la vida que se encuentra en Génesis. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham se encuentra con este hombre, lo que hace, el principio que él movió y que él practicó, realmente es meterlo en una esfera del tiempo tan grande que aún pudo adelantarse en el tiempo. Dice la palabra de Dios
que este Melquisedec, después habla de Leví, cuando ni siquiera Leví existía. ¿Por qué quiero decirle eso? Porque cuando usted y yo nos movemos en el principio de Dios y en la atmósfera de Dios, usted y yo nos movemos en el tiempo en el cual Dios se mueve. Y moverse en el tiempo en el cual Dios se mueve quiere decir, mi hermano, que usted y yo no ignoramos, mi hermano, ciertas cosas que aún todavía no pasan. Todavía no pasaba el hecho de, por ejemplo, de Leví, del sacerdocio de Leví, pero Abraham ya estaba hablando con alguien que lo había vivido. O Abraham se fue hacia adelante en el tiempo o Melquisedec retrocedió en el tiempo. ¿Cuántos dicen wow? Eso solamente puede pasar cuando usted y yo nos movemos en la atmósfera de Dios. Y cuando los principios que practicamos nos abren portales espirituales para movernos en la esfera de la gloria de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Dos cosas pueden pasar: o Abraham se adelantó en el tiempo o Melquisedec retrocedió en el tiempo. Dos cosas pudieron pasar. Las dos tienen que ver con la sobrenaturalidad de Dios. Cuando usted y yo nos movemos en los principios de Dios. Pero hablar de esto en una mente inmadura o en una vida espiritual inmadura es una locura. ¿O no? Pero cuando hablamos, por eso dice la palabra de Dios, estos principios hablamos entre ¿quién? Entre espirituales. Aquellos que han alcanzado madurez. ¿Cuántos han alcanzado madurez? ¿O estamos trabajando en ello? Por eso es importante, mi hermano, trabajar y despojarnos de aquellas cosas domésticas. Esos berrinches domésticos. Mira el que está al lado suyo atrás. Deja de hacer berrinches domésticos. No me vengas con esa ¿cómo se dice? Toxicidad. No seas tóxico, no seas tóxica. Si vamos a tener problemas, mi hermano, tengamos problemas en serio. ¿Me entiende? Tengamos problemas en serio. Problemas que tengan que ver, mi hermano, con desatar cosas. No problemas, mi hermano, domésticos, problemas de cosas en el cual mi hermano que me dijo, que me dija, que me dio, que vi, que escuché. Esos son problemas domésticos. Esos son problemas, mi hermano, de una baja, perdón la expresión, de una baja calaña, de un bajo nivel. Y usted y yo estamos para caminar en otra altura. El enemigo no nos haga caminar, mi hermano, y no nos haga medir con demonios aparrastrosos en el cual lo único que hacen es entretenernos. Usted y yo estamos para conquistar. Usted y yo estamos para vivir cosas que ni siquiera nos imaginamos que podemos vivir en Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Dice el libro de Romanos, el libro que usted y yo hemos leído, el versículo 23 del capítulo 3. Dice que por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hablábamos el sábado pasado acerca de las vestimentas. Cómo a través de la palabra usted y yo somos vestidos, pero la vestimenta no tomada como algo físico, material o algo que usted y yo nos ponemos como lo que tenemos puesto, sino como algo en el cual va sobre nosotros. La vestimenta que habla la palabra de Dios dice vestidos como el Señor Jesucristo o vestidos del Señor Jesucristo. ¿Recuerda? Vestidos del Señor. ¿Cómo podemos vestirnos de Jesucristo? ¿Cómo podemos vestirnos de Él? La única manera es que la presencia y la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas y tienen que ver con ¿qué? Con nuestros pensamientos. El problema está acá, tóquese así. ¿Y quiere que le diga cuál es el tamaño de su problema? Ponga sus dos manitos. Ese es el tamaño de nuestro problema. Algunos tenemos más problemas más grandes, otros más chicos. Ya me cargo yo, porque ya... Todos tenemos problemas, algunos más grandes, otros más chicos. Pero ese es el tamaño de nuestro problema. Ahora, si usted y yo lo creemos, sucede.
Tenemos que hacer que las cosas pasen. Y la manera es creer. Creer. Y hablamos de vestiduras, vuelvo a repetir, hablamos de vestiduras no como algo físico, tangible, sino como algo en el cual está sobre nosotros, que debemos de pensar como Jesucristo pensó, como Dios piensa. Para poder, mi hermano, activar las cosas de Dios, para poder movernos en esa esfera en el cual de Dios, en ese estadio de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Entonces leíamos acerca de la vestimenta, leíamos y compartíamos y aprendíamos acerca de que debemos dejarnos vestir por la palabra del Señor. Todos los días nosotros debemos vestirnos, así como cuando nos levantamos nos vestimos para salir a lo cotidiano, a lo diario. Así debemos vestirnos, como dice la palabra de Dios, Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea que no podemos salir. ¿Usted saldría desnudo de su casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no da. Entonces, ¿pero por qué salimos espiritualmente desnudos? Nos percatamos y trabajamos para decir, bueno, no tengo que salir vestido, bien vestido, de acuerdo a la ocasión. Espiritualmente, ¿por qué salimos desvestidos? ¿Por qué salimos desnudos al ruedo? Cuando del otro lado apenas abrimos la puerta, tenemos, mi hermano, y nos empiezan a golpear de todos lados. ¿Pero por qué? Porque estamos desvestidos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firmes y resistir al enemigo en el día malo. Tenemos que estar vestidos. No habla de algo físico, habla de algo espiritual. La palabra de Dios nos debe de vestir diariamente. No podemos salir sin estar vestidos espiritualmente. Pero ¿cuántas veces arrancamos como trompo? Sin vestirnos. Sin vestirnos. No tomamos el tiempo para vestirnos, para pedirle a Dios que nos dé una palabra que nos vista y salir realmente fortalecidos en Él. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria, mi hermano, que habla la palabra de Dios, Pablo en Romanos, y lo que pasó en el principio, en Génesis, cuando dice la palabra de Dios que sobre Adán, sobre Eva, dice que se vieron desnudos, se rompió esa vestimenta de gloria. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se rompió? Por el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. La gloria, mi hermano, es un ámbito. Es una esfera donde Dios se mueve. La gloria no es algo, mi hermano, en el cual usted y yo podamos entrar o salir, sino es un ámbito, es un estilo en el cual un estilo de vida en el cual debemos adoptar. Y la única manera, mi hermano, Jesús, la única manera que tuvo Dios es a través de Jesús. ¿Para qué? Para revertir lo que había pasado en el principio. A través de la expiación, a través de la muerte de Jesús, nosotros tenemos entrada y tenemos, mi hermano, expiación de pecado. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios es bueno. Digan, Dios es bueno. Dios es demasiado bueno con nosotros. Dios es bueno con nuestra vida. Pero necesitamos, mi hermano, vivir en conceptos mucho más profundos y más claros. Como cristianos debemos tener algunos conceptos mucho más profundos en nuestra vida, grabados a fuego en nuestro corazón, conceptos que a lo mejor los hemos tenido toda la vida, pero que no han sido, mi hermano, no han sido conceptos o principios tan relevantes en su momento, o no le dimos la importancia, pero necesitamos reavivar algunas cosas en nuestra vida. Necesitamos reavivar principios que estaban ahí, están sueltos en nuestra vida. ¿Cuántos me van siguiendo? Romano dice, por cuanto todos pecaron, dice eso su Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo fuimos creados para la gloria, en un ámbito de gloria. Fuimos creados para eso. Cuando Dios creó, mi hermano, al hombre, lo creó
lo hemos aprendido, lo hemos escuchado infinidad de veces en las enseñanzas. Dios creó al hombre, ¿a quién? A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Por qué no podían ver, mi hermano, por qué no podían ver Adán y Eva su estado natural o su estado físico? Porque ellos veían, mi hermano, la gloria y veían esa vestimenta de gloria. Cuando el pecado irrumpe en ellos, que ellos transgreden, mi hermano, dice la palabra de Dios que se vieron desnudos. Se vieron desnudos. Vieron que no tenían vestimenta. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios descendía en el huerto y paseaba en el huerto, se comunicaba con el hombre? Porque ese ámbito en el cual había creado para ellos era el mismo ámbito en el cual Dios se movía en la eternidad, en el cielo, entre comillas. El mismo ámbito. Cuando Jesús, mi hermano, va hacia la cruz, lo que hace, mi hermano, a través de la cruz y a través del sacrificio, es dar al hombre, a usted y a mí, es dar una llave, una puerta, mi hermano, es darnos algo, una clave para que nosotros a través del sacrificio y a través de la cruz podamos, mi hermano, ingresar nuevamente a ese ámbito de gloria. ¿Cuántos me van siguiendo? Necesitamos vivir, mi hermano, vivir en ese ámbito. Y para eso necesitamos madurar. Para eso necesitamos crecer en conocimiento. Necesitamos crecer en revelación, en palabra. Necesitamos crecer, reabundar, mi hermano, y profundizar aún en lo que sabemos. Aún en lo que ya hemos escuchado, aún en lo que ya hemos aprendido. Necesitamos profundizar principios, palabras de Dios. Pero para ello necesito pasar más tiempo con Dios. Necesito pasar más tiempo en las cosas de Dios. Necesito leer y releer la palabra del Señor. Hay cosas que a lo mejor usted y yo leemos y nosotros, nuestra naturaleza, mi hermano, pensamos en un primer pensamiento, no entendemos ciertas cosas, pero su espíritu sí lo está entendiendo. Su espíritu sí entiende lo que en lo natural usted nos causa a lo mejor extrañeza. Pero necesitamos, mi hermano, leer la palabra de Dios y profundizar en ella. Y pedirle a Dios, pasar tiempo con Él. Y pedirle a Dios que nos revele los principios, los misterios que están ocultos. Pero para ello necesitamos pasar tiempo con Él. Tener relación con Él, amoríos con Él. Le dedicamos tiempo a todo, pero lo de Dios y a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra relación con Dios, mi hermano, no está como debería de estar. Pero necesitamos crecer en este tiempo. Más allá de la enseñanza, más allá de lo que recibimos como enseñanza, aún en esa enseñanza debemos profundizar. Aún en esa enseñanza debemos ahondar más. Porque todo lo que vamos recibiendo, mi hermano, irá aumentando en nosotros el conocimiento y la revelación. Y tendremos un panorama más claro de ciertas cosas, de ciertos principios que la palabra de Dios que va llegando a nuestras vidas, que Dios hablándonos en diferentes situaciones a diario. Vamos uniendo cosas para tener la vista clara, como dice la palabra de Dios, para tener la vista clara en cuanto a lo que Dios nos está diciendo, en cuanto a nuestra tarea y nuestro desarrollo y nuestro propósito. Porque todo tiene que ver, mi hermano, con lo que yo pueda adquirir de Dios. ¿Para qué? Para poder aplicar con conocimiento los principios y las promesas de Dios se activarán en nuestra vida. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Decía Romanos.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que fuimos destituidos, sacados de una esfera de vida llamada gloria de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? No de una definición. La gloria de Dios no es una definición. No es algo que usted y yo, mi hermano, podamos definir como un atributo de Dios. ¿Cuánto me van siguiendo? La gloria de Dios es un ámbito, diga, es un ámbito, es una esfera donde debemos habitar. Y la única manera es a través, hoy usted y yo, la única manera es a través de Cristo, de lo que tenemos en Cristo, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Necesitamos de Cristo. Diga, yo necesito de Cristo cada vez más, todos los días más de Él. Porque a través de lo que yo manifieste en fe, de lo que Cristo hizo, mi hermano, voy a ir entendiendo cada vez más y con más profundidad lo que significa ser hijo de Dios. Y moverme en esa esfera de gloria, en ese ámbito de gloria, para entender, mi hermano, el reino. Para entender cómo funciona el reino. ¿Sabe por qué muchos cristianos cuestionan principios bíblicos? Porque los leen con su naturaleza. Y nosotros tenemos una naturaleza caída. Entonces los principios espirituales, los principios de reino son, mi hermano, inentendibles para personas naturales. No los pueden entender. Dice Pablo, son locura. No los pueden entender, son locura. Son locura. Pero para el hombre espiritual, para el hombre que camina en la espiritualidad, no, mi hermano, la espiritualidad como algo, mi hermano, ficticio o como algo, mi hermano, ahí liviano, no, la espiritualidad como un estilo de vida. Porque usted y yo somos seres espirituales, ¿cuánto van entendiendo? Pero no como el hecho como ser espiritual, mi hermano. Muchas veces la gente cree que ser es ser espiritual cuando hablamos en lengua, cuando oramos o cuando nos arrodillamos o cuando sentimos, nos compungimos en el corazón. ¡Ay, qué espiritual! No, eso no es ser espiritual. Eso no es ser espiritual. Cuando vivimos y nos manejamos en lo espiritual, mi hermano, quiere decir que yo vivo y camino en una esfera de lo espiritual, conociendo y en un hábitat espiritual en el cual voy entendiendo principios que no son de mi naturaleza, la naturaleza caída. Entendiendo los principios espirituales para moverme en ellos. ¿Cuántos me van siguiendo? Y esos principios espirituales, por eso Pablo le decía, mi hermano, a Timoteo, cuando aconsejaba a Timoteo, te aconsejo, le decía, te aconsejo que tomes de la vida eterna. Le estaba diciendo, Timoteo, tú fuiste creado, eres un ser espiritual. Las herramientas, lo que necesitas está en tu naturaleza, en tu esencia. No está en el ámbito natural donde las herramientas del conocimiento, las herramientas que podemos adquirir por los años adquiridos o por el don, por el ministerio, por aquello. No, está en tu esencia. Busca en tu esencia, Pablo le decía, busca en tu naturaleza espiritual. Echa mano de la vida eterna. Timoteo estaba pasando problemas, dificultades ministeriales, personales.
Pero Pablo le decía, echa mano de la vida eterna. Busca ahí, en la vida eterna, en lo espiritual, busca lo que necesitas. Ahora, ¿cómo echar mano de la vida eterna? Cuando vivimos contaminados o vivimos en un sistema donde, mi hermano, no nos permite y nosotros mismos no le damos el tiempo a nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, para que crezca. Cuando la vestimenta que tenemos es la física y no la espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos encontrar en la palabra de Dios los principios que nos hagan crecer diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Usted y yo vamos confirmando a través de la palabra de Dios lo que creemos, lo que practicamos, lo que se hace vivo en nuestras vidas. Lo que hace, mi hermano, es ir, mi hermano, introduciéndonos en una vida de fe, para poder aplicar y para poder vivir bajo los principios de Dios. Bajo los principios de Dios. Cuando hablábamos, yo le contaba acerca de, al comienzo, de poder aplicar los principios y cómo al aplicar los principios de Dios, al entrar en esa esfera de gloria y en ese ámbito de gloria en el cual usted y yo nos debemos de mover como hombres espirituales, nos hacemos adelantados en el tiempo. Podemos mirar hacia atrás y ver lo vivido, pero podemos adquirir cosas espirituales viendo hacia adelante, mi hermano, y trayendo de ese hábitat, trayendo de ese ámbito lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de victoria. El sistema y el enemigo nos ha, mi hermano, envuelto de tal manera en un sistema religioso. En un sistema, mi hermano, religioso, que todo necesitamos, mi hermano, como ir aplicando cosas para recibir cosas. Cuando dice la palabra de Dios que todo Dios ya lo hizo a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Todo Dios lo hizo a través de Cristo. Todo lo que necesitaba el hombre para volver a ese hábitat de gloria lo hizo a través de ¿qué? De Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dice Colosenses. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. De mantener o de ponerme esa vestimenta para entrar en ese ámbito donde las cosas pasan. El profeta, una de las formas que tenía, por ejemplo, si usted lee el profeta Isaías, a Eliseo, ellos vivían y decían: vive Jehová en cuya presencia estoy.
¿Cómo se puede estar en la presencia de Dios? Ellos no tenían lo que usted y yo tenemos, pero sí lograban vivir en la presencia de Dios. Entrar en esa esfera de gloria. Vestirse, entrar, mi hermano, en esa esfera de gloria. Y poder ver lo que con ojos naturales usted y yo no podemos ver. Vernos a nosotros mismos, no con esta vestimenta, sino como Dios nos ve. Cierre sus ojos un instante. Y mire lo que Dios ve. Dios ve hombres y mujeres preparados, listos, equipados. Ve herramientas en sus manos, ve dones funcionando, ve talentos funcionando, ve ministerios funcionando. Ve la gloria de Dios, su gloria manifestándose, haciendo que las cosas pasen. Mayores cosas de las que yo hice, vosotros haréis. Dios a usted y a mí nos ve de esa manera. Abra sus ojos. Ahora, ¿qué vemos nosotros con estos ojos? Vemos falencias, fallas. Vemos falta de conocimiento. Nos vemos en el presente, en lo cotidiano, en lo diario, en lo doméstico. Creemos. ¿Cuántos creen lo que vieron con sus ojos cerrados? ¿Cuántos lo creen? Lo creemos. Pero ¿por qué no lo llevamos al presente? Porque vivimos en una naturalidad en el cual lo tangible sigue siendo lo más importante. En cambio necesitamos movernos, mi hermano, en lo que no se toca, en lo que no se puede ver con nuestros ojos naturales. De la única manera de percibirlo es en lo espiritual. Vivir en ese hábitat. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen que se puede? Jesús lo vivió. Pablo lo vivió. El miércoles creo que tocaba algo acerca de decir de eso. Pablo vivió en una relación tan profunda con el Espíritu Santo que él pudo ver, mi hermano, cosas y pudo moverse en esa esfera de gloria que yo le decía que la única manera que podemos oír, mi hermano, hacia adelante o retroceder y ver cosas de atrás, la única manera es a través de estar en esa esfera de gloria, donde la mirada de Dios tiene una mirada, mi hermano, del antes, del presente y del después. La misma mirada que Dios quiere que usted y yo tengamos. ¿Por qué Dios sigue creyendo en nosotros? Porque Él no está mirando el hoy solamente en usted y en mí, sino que Dios está viendo un producto terminado, una persona terminada. ¿En quién? En Dios, en Él, a través de Cristo. Pablo a Timoteo le decía que en Él usted y yo somos perfectos. Lógicamente, si miramos esta naturalidad que vemos, lógicamente que no entra en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver y de pensar. Pero Dios, a usted y a mí, nos ve perfectos. ¿Y sabe cuál es lo gracioso? Que el enemigo también a usted y a mí nos ve perfectos. Y el enemigo se pregunta, pero esto no lo entiendo. Teniendo una perfección tan grande, ¿cómo puede ser que no viva y que no active lo que tiene a su mano? La única manera que encontró el enemigo
para llegar a la vida de Job y todo su entorno fue a través de la legalidad que Dios le permitió tener con su permiso. No había otra manera. Porque el enemigo lo había visto de todas formas. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has visto? ¿Has considerado? Sí, lo he visto. Sí, lo veo que goza, lo veo que tiene, lo veo que ríe, lo veo que vive de 10. Lo veo todo. No lo ignoro. Y no lo has considerado. Y sí, pero ¿por qué? Porque tú lo cubres. Porque tú lo rodeas, dice. Porque tú lo estás guardando. Ahora, quítale eso. Eso es lo que nosotros no vemos. No vemos lo que tenemos alrededor, pero tampoco lo ocupamos. No vemos el cerco de gloria, pero tampoco lo ocupamos. No vemos el potencial, mi hermano, en nuestra mente, pero tampoco lo ocupamos. No vemos la gloria manifestada, mi hermano, creativa, pero tampoco lo ocupamos. Porque vivimos el enemigo. ¿De qué manera nos entretiene? Preocupándonos en cosas domésticas. En cosas, mi hermano, simples de la vida. En vez de pensar en lo eterno. En vez de estar poniendo, mi hermano, nuestra mira en las cosas de arriba. Poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde el orín y el hollín no corrompe, es imposible. Nuestra inversión tiene que estar ahí. Nuestra inversión tiene que estar en las cosas de Dios. Tiempo, nuestra finanza, nuestra vida debe estar puesta en las cosas de Dios. Donde es imposible que entre el hombre, mi hermano, para contaminar. Hacer tesoros en los cielos, en las cosas de Dios. Adquiera inteligencia, sabiduría, por sobre todas las cosas, sabiduría. Mi hermano, es un tiempo de pasar tiempo, valga la redundancia, con Dios. Debemos priorizar, debemos ordenar nuestra vida, nuestra mente, nuestras prioridades. Debemos de pasar tiempo con Dios. Aprovechar, mi hermano, el tiempo que tenemos, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Cuántos me van siguiendo? Yo voy cerrando. Decía los versículos que leíamos en Romanos capítulo 3. El versículo 28 dice, el 27 dice, ¿dónde está pues esta la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo dice, concluimos. Da por terminada la discusión. Concluimos que el hombre es justificado por fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Fe de qué? Fe primeramente de lo que somos en Dios. Yo soy hijo, coheredero juntamente con Cristo. A pesar de mi falla, de mi falencia, sigo siendo hijo. Sigo siendo hijo. A pesar de mis debilidades, sigo siendo hijo. A pesar de mi falencia, sigo siendo hijo. Y por cuanto soy hijo, y por cuanto creo, y por cuanto tengo fe, soy justificado pues por esa fe. Y esa justificación hace, mi hermano, que yo pueda vivir todo lo que la Biblia dice que yo tengo que vivir. Mi hermano, aprendamos a ser hijos en la dimensión en la cual la palabra describe. Quiero que cierre sus ojos.